Buenos días, mi nombre es Raúl Río Silva, soy médico especialista en medicina de urgencias y el día de hoy veremos los temas correspondientes a neumonía, crisis de asma y EPOC exacerbado. Todas estas comprenden la categoría de las urgencias respiratorias, por lo que es importante saber el manejo inicial de este tipo de padecimientos, los criterios, sobre todo que conllevan a los de gravedad, y reconocer las escalas pronósticas y o de evaluación para determinar el curso y crisis de la patología que se va a empezar a ver. Como tal, la neumonía tiene una definición acorde a la OMS, que es la infección de los pulmones provocada por una gran variedad de microorganismos adquiridos fuera del ámbito hospitalario y que determina la inflamación del parénquima pulmonar y los espacios alveolares. La neumonía adquirida en la comunidad es aquella patología que se adquiere en la población en general y se desarrolla en una persona no hospitalizada o en los pacientes hospitalizados que presentan esta infección aguda de las 24 a 48 horas siguientes a su internación. Existen diversas definiciones acorde a la neumonía, así como categorías, las cuales las clasifican acorde al estado de evolución en aguda y crónicas, ¿sí? También se catalogan en hospitalarias y no hospitalarias. Cada una de estas neumonías, también acorde al periodo de la vida, se pueden clasificar en neonatales, o propiamente adquiridas en la comunidad cuando ya son personas en una etapa, sobre todo en niños o personas adultas o abuelitos. También se pueden clasificar como típicos o atípicos, de acuerdo a los patrones radiográficos que podamos encontrar. Y todo esto pues se traduce desde una infección aguda del parénquima pulmonar, desde el punto de vista anatomopatológico, con una infección alveolar, en la cual hay presencia de leucocitos, eritrocitos y fibrina dentro del saco alveolar, y estas sustituyen entonces por una estructura para cambiar la forma habitual imagenológica del alveolo y se produzcan las zonas de consolidación. La neumonía nosocomial se comprende como el periodo tras 48-72 horas de ingreso hasta 10 días después del alta hospitalaria. Esto generalmente conlleva a hacer un diagnóstico diferencial entre una neumonía adquirida en la comunidad y una neumonía nosocomial, la cual pues, va a variar el tratamiento, ya que los gérmenes o los patógenos son diferentes acorde a la estadía de cada uno de ellos. Y sobre todo se debe sospechar neumonía nosocomial a todo paciente hospitalizado por cualquier otra índole que presente neumonía de 48 a 72 horas o incluso de 8 a 10 días después de su egreso. La epidemiología en Estados Unidos es la séptima causa de muerte. Existen diversas incidencias, las cuales van a variar acorde a la región, pero tenemos en este caso en México que se presenta en el 6% en menores de 40 años, en el 11% mayores de 60 años. La mortalidad estimada aproximada es del 11% en 40 a 60 años y del 65% mayores de 65 años. Tenemos otro consenso en el cual vemos una estadística geográfica de México acorde a las enfermedades o digamos las principales causas de muerte por sexo, y observamos que nuestras enfermedades pulmonares, sobre todo hablando de complicaciones de esta, se asocian en la octava causa para hombres y en la séptima causa para mujeres. Tenemos aquí diversas causas de muerte acorde a los grupos de edad. La neumonía, su epidemiología. Bueno, ya lo habíamos comentado en orden de importancia, cómo se encuentra, en dónde se encuentra y la clave de lista, el número de funciones acorde a los habitantes que se pueden obtener. Es una fuente de INEGI 2018. Su clasificación ya la habíamos comentado. En el ámbito de adquisición, adquirida en la comunidad y nosocomial. La presentación clínico-radiográfica típica y atípica. Las presentaciones anatomopatológicas, lobar o segmentaria,
multifocal o bronconeumonía intersticial y necrotizante. Acorde a la etiología, hay que diferenciar algunos patógenos o microorganismos asociados a la neumonía. Como podemos observar en los pacientes mayores de 65 años, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis y Staphylococcus aureus es uno más frecuente. Pacientes con EPOC y tabaquismo, igual se vuelve a repetir Haemophilus influenzae y Streptococcus pneumoniae. Asociado a etilismo, Streptococcus pneumoniae, como podemos observar, en pacientes que están hospitalizados o en residencias asistidas, el Streptococcus pneumoniae forma parte de la mayoría de los casos y sobre todo la mayoría de la frecuencia en cuanto a los adquiridos en la comunidad, ¿sí? Y hablar de atípicos, tenemos un 22%, los cuales pueden ser tanto Mycoplasma como Clamidia pneumoniae, Clamidia psistiaci, Coxiella burnetii, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí también observamos la gráfica en la cual se encuentran los de hospital, aún con prevalencia de Streptococcus pneumoniae. Y pues existen 23 serotipos de Streptococcus pneumoniae influenza. Para evitar este tipo de problemas, debemos de concientizar o recordar un poco los mecanismos de defensa que tenemos. Todos estos mecanismos de defensa conllevan desde las fibrisas hasta los cilios que se encuentran en nuestro epitelio. La producción de moco, nuestro sistema inmunológico, etc. Cuando hay una disfunción en este tipo de mecanismos de defensa pulmonar, es cuando se puede llegar a tener una neumonía. Hablando de como la máxima representadora del aparato respiratorio en cuanto a infecciones, o digamos la más representativa. Este tipo de padecimiento nos muestra en esta gráfica de fisiopatología que normalmente nosotros respiramos oxígeno. ¿Sí? El oxígeno viaja a través de las vías respiratorias, se limpia a través de las fibrisas y la mucosidad ciliar y llega hasta el alveolo para poder hacer la hematosis. En este caso, el alveolo se encuentra normal y permite un adecuado intercambio gaseoso. Cuando existe una afección, hablando de la neumonía, en este alveolo, es una barrera de líquido, moco o pus, la cual va a evitar el intercambio gaseoso o lo va a hacer más difícil de realizar acorde a la zona afectada. Y esto se debe intercambiar. Realmente no va a haber un intercambio gaseoso como tal y es por eso que en algunas ocasiones la primera manifestación o digamos una de las manifestaciones de una neumonía complicada puede ser la hipoxemia, en la cual si observamos nuestra membrana alveolo-capilar no se encuentra con intercambio gaseoso, a diferencia de nuestro alveolo normal, en el cual está distendido por aire. Dentro de la fisiopatología, una vez conocido cualquier, digamos, estímulo externo que llegue a nuestro alveolo, se empieza a desencadenar nuestra cadena de inmunidad adquirida. Esto converge en cuanto a los antígenos o los microorganismos que conllevan a unas moléculas presentadoras de antígenos o anticuerpos, la IgA, las cuales se van a ir a la célula dendrítica, van a llegar en el lumen de las vías aéreas y se va a desencadenar sobre todo la interleucina 10 como la máxima representadora de esta patología en cuanto a la fisiopatología y la interleucina 2 que nos va a finalizar por el granuloma. Todo esto se conlleva una tormenta de citoquinas, ¿sí? Proinflamatorias, que tiene que ver con el factor necrositomoral alfa y la interleucina 1 como parte de las principales citocinas proinflamatorias. Fisiopatológicamente e histopatológicamente también podemos clasificar a la neumonía acorde a su curso. Una fase congestiva, en la cual existe bastante moco, una
fase de hepatización roja en la cual existe la consolidación con presencia de pus, una fase de hepatización gris en la cual existe una, digamos, consolidación ya más pasiva, y la fase de resolución en la cual se debe de considerar los condicionantes que puede llegar a dejar como complicación una neumonía. La neumonía son signos y sus signos físicos, pero realmente en la inspección podemos encontrar que se encuentra con taquicardia, respiración superficial, aleteo nasal, cianosis, movimientos limitados, sobre todo del lado afectado, rigidez muscular antiálgica, sobre todo por la situación y la localización de la consolidación. En la palpación vamos a encontrar que aumenta el frémito si hay consolidación y disminución de los frémitos si hay empiema o derrame concomitante. Recordar que una de las complicaciones asociadas a la neumonía es el empiema o el derrame paraneumónico. Y puede haber también incluso la taquicardia se puede llegar a sentir. En la percusión pues vamos a encontrar matidez. En la auscultación, orales crepitantes, roncos globales, ruidos respiratorios, bronquiales, egofonía, broncofonía, pectoriloquia, etcétera, etcétera, etcétera. Y los signos y síntomas generales de una neumonía se pueden encontrar es fiebre, escalofrío, tos, dolor pleurítico, respiración bronquial, egofonía, producción de esputo, hiper o hipotermia, taquipnea, matidez a la percusión, sibilancias, estertores, roce pleural en caso de que exista derrame pleural o paquipleuritis. Y en la radiografía pues vamos a encontrar la opacidad en los campos pulmonares. Para realizar el diagnóstico debemos de contar con una radiografía principalmente y sospechando con los signos previos. Evaluar la extensión de la enfermedad y detectar las complicaciones asociadas o diagnósticos adicionales alternativos en dado caso que sea una sospecha. Las imágenes radiológicas va a depender de la neumonía y acorde al agente causal, sobre todo neumonía focal, no segmentaria, segmentaria o lobular, bronconeumonía multifocal o neumonía lobular focal o difusa intersticial. Legionela, neumonía y Mycoplasma pneumoniae involucra sobre todo a los lóbulos simples o múltiples. Un patrón radiológico de neumonía neumocócica o adquirida en la comunidad. Aquí tenemos una radiografía, un corte tomográfico con ventana pulmonar en la cual observamos una área de broncograma aéreo que está señalado con la flecha y una ocupación lobar basal del lado inferior derecho. Bronconeumonía asociada a Staphylococcus aureus, Haemophilus influenzae y hongos. Ocurre cuando el microorganismo o los organismos infecciosos depositados en el epitelio de los bronquios produce inflamación con úlceras epiteliales y formación de exudado purulento. Podemos observar aquí una tomografía en este corte para poder determinar, asociado a un microorganismo por micoplasma. Se puede relacionar, ahí está en la flecha, imágenes, vidrio esmerilado, ¿sí? Con opacidades lobulares bilaterales, las cuales están marcadas en múltiples ángulos para poder determinarlos. Una neumonía redonda en radiografías anteroposterior, número 58 años, debido a estreptococos, neumonía. Ahí se observan las opacidades redondeadas. Neumonías intersticiales por virus, Mycoplasma pneumoniae, en los cuales pues existe un daño inicial que se dirige hacia la mucosa de los bronquiolos y el tejido peribronquial. Entonces esto se produce una inflamación, se vuelven edematosos y la traducción la observamos en un patrón radiográfico, ¿sí? Con sospecha de neumonía de coronavirus. Aquí podemos ver las áreas que se pueden observar, patrones más hacia la periferia, y se puede decir que es para sospecharlo, ¿no? Tenemos un corte de una tomografía asociada a neumonía por H1N1 grave, en el cual se observa
un infiltrado intersticial, bilateral, PAN pulmonar, que solamente respeta parte de las ápices pulmonares. Un patrón en vídeo esmerilado. En cuanto al tratamiento, se debe dedicar y tomar las decisiones del momento desde el diagnóstico hasta el término de la terapia antimicrobiana, con un seguimiento imagenológico. Las recomendaciones acorde a esta severidad, pues se debe determinar acorde a varias escalas. Se podrían decir, existen escalas que nos pueden relacionar la severidad de la enfermedad, pronóstico y probabilidad de mortalidad. Aquí tenemos la ITSA, ATS, los cuales han sido validados y definidos, los cuales cuentan con criterios menores, ¿sí?, que son los que se encuentran en esta presentación, con una frecuencia respiratoria mayor o igual a 30, una presión arterial de oxígeno sobre la FiO2 menor de 250, las imágenes con infiltrados multilobares, la desorientación, la confusión mental, la uremia, el conteo de células blancas, la linfopenia, conteo plaquetario, la trombocitopenia y la hipotermia o hipotensión también se puede determinar. Los criterios mayores, para requerirlo, pues un criterio mayor más 3 criterios menores para poder determinar una neumonía adquirida en la comunidad severa. Sobre todo hablando de un choque séptico, ¿no?, con requerimiento de vasopresores y falla respiratoria que requieran ventilación mecánica. En los adultos, neumonía adquirida en la comunidad, se deben recolectar muestras de las secreciones respiratorias bajas para realizar una tinción Gram y cultivo en el momento de realizar un diagnóstico de sospecha con clínica y radiografía. No se recomienda de forma rutinaria recolectar las muestras de esputo para tinción Gram ni cultivos en adultos manejados de forma ambulatoria. Los pacientes solamente hay que reservarlos para pacientes hospitalizados, pacientes con neumonía adquirida en la comunidad severa, pacientes tratados empíricamente, sobre todo cuando se sospechen Staphylococcus aureus, meticilino resistente, Pseudomonas aeruginosa, o que estuvieron previamente infectados con estas patologías. En los pacientes hospitalizados y que recibieron antibióticos parenterales en los últimos 90 días, ya que es un factor de riesgo. En adultos con neumonía adquirida en la comunidad se recomienda recolectar las muestras de sangre para el hemocultivo al momento del diagnóstico. No se recomienda la recolección de muestras de sangre para hemocultivo en pacientes con neumonía adquirida en la comunidad de manejo ambulatorio. Las indicaciones, las mismas que las anteriores, solamente pacientes hospitalizados, y recordar que el hemocultivo únicamente es positivo en el 20 al 30% de los casos. En adultos con neumonía adquirida en la comunidad deben realizarse pruebas urinarias para Legionella y neumococo al momento del diagnóstico. No se recomienda realizar de forma rutina este tipo de pruebas de neumococo en adultos con neumonía, a excepción de aquellos con brotes severos o que existan brotes hospitalarios o viajes recientes o que tengas una sospecha de Legionella. En adultos con neumonía adquirida en la comunidad debe utilizarse la procalcitonina sérica como el criterio clínico para determinar o retrasar o iniciar el tratamiento antibiótico. Realmente se recomienda esta terapia iniciar de forma empírica la antibiótico-terapia, ya que recordar que en la sepsis cada minuto, cada hora que pase incrementa la mortalidad del paciente cuando no se está administrando el antibiótico de manera, digamos, inicial y de forma inicial empírica es validado. En pacientes con neumonía adquirida en la comunidad clínicamente confirma la medición de la procalcitonina que puede distinguir entre una etiología viral o bacteriana. Nada más se podría decir que es nuestro parteaguas, pero en ocasiones pueden ser tanto viral y bacteriana. Entonces ahí deberíamos de valorar una sobreinfección ante una neumonía, una sobreinfección bacteriana ante una neumonía viral. Muy bien, nada más hablar un poquito de la procalcitonina, donde se secreta, donde se transforma, todo y sobre todo hacia dónde o por qué nos puede llevar hacia una orientación en cuanto a la decisión de iniciar un tratamiento antibiótico de manera precoz.
Se debe utilizar una regla de predicción clínica pronóstica más el criterio clínico o solo el criterio clínico para la hospitalización o el tratamiento ambulatorio. Realmente, antes de decidir si un paciente se debe hospitalizar o no, debemos de considerar dos escalas, sobre todo pronósticas. Una es el PSI, Fine, Port, y la otra es el CRB 65. Con esto ya podemos determinar la necesidad de pacientes que se pueden llegar a tratar de manera ambulatoria o de manera hospitalaria. En PCI se identifica eh, en mayores proporciones pacientes con bajo riesgo y tiene mayor poder de discriminación en la predicción de la mortalidad, ya que este clasifica en 5 clases. Aquí podemos observar el índice de gravedad de neumonía o PCI determinada acorde a múltiples factores, ¿no? Aquí se observan los factores demográficos, factores preexistentes, exámenes físicos, exámenes de laboratorio y las categorías de riesgo acorde al puntaje que puede llegar a tener. Una categoría 1 y 2 se puede dar un manejo ambulatorio sin ningún problema. Una categoría 3 debe ser hospitalización. La categoría 4 y 5 debe ser manejo hospitalario necesariamente. La clasificación CURB 65 es para la estratificación de riesgo y manejo de la neumonía que hay en la comunidad. La C corresponde a confusión, la U a uremia, la R a respiración, la B a la presión arterial y la 65 corresponde a la edad. De 0 a 1 el riesgo de muerte es bajo y se debe dar un manejo ambulatorio. A partir de 2 el riesgo de muerte es intermedio y debe ser un manejo intrahospitalario. Entonces, siempre que tengamos un paciente con un CRB 65 mayor de 2, se debe de hospitalizar. Es una forma más rápida, más objetiva, para poder, digamos, estadificar a un paciente si se necesita hospitalización o no necesita. Entonces, el CRB 65 podemos emplearlo para este tipo de decisión. El SmartCop nos maneja los pacientes que pueden llegar a requerir ingreso inmediato o, perdón, probabilidad de ingreso a los servicios de cuidados críticos y necesidad de manejo avanzado tanto de la vía aérea como de soporte multiorgánico. Aquí tenemos la S de choque, la M de alteraciones multilobares, la A de albúmina, la R de la frecuencia respiratoria, la T de taquicardia, la C de confusión, la O de saturación de oxígeno y la P de pH. Entonces, dependiendo del puntaje, vamos a clasificarlo para poder determinar y, digamos, valorar la probabilidad de que este paciente pueda complicarse y sobre todo que amerite manejo avanzado de la vía aérea, apoyo vasopresor e ingreso a cuidados críticos. Se debe utilizar una regla de predicción clínica pronóstica más el criterio clínico, sobre el criterio clínico para determinar la hospitalización de pacientes generales contra UCI con NAC. Se recomienda realmente el ingreso directo a terapia intensiva en pacientes con hipotensión que requieren vasopresores o insuficiencia respiratoria que requieren ventilación mecánica. En pacientes que no requieren vasopresores ni ventilación mecánica, se sugiere el criterio de severidad menor, junto con el criterio clínico para guiar la necesidad de mayores niveles de intensidad en cuanto a la terapia. En pacientes ambulatorios, ¿qué antibióticos se recomiendan para el tratamiento empírico de neumonía adquirida en la comunidad en adultos? Realmente, cuando no tiene comorbilidades o factores de riesgo para MERS o pseudomonas, podemos darlo de alta con un macrolido con penetración pulmonar. Puede ser levofloxacino o alguna, perdón, claritromicina, o amoxicilina o dicloxacilina. En pacientes con comorbilidades podemos agregar a ese amoxicilina con clavulanato o una cefalosporina y un macrolido o doxiciclina o una monoterapia con fluoroquinolona. Esto es para los pacientes que pueden llegar a ser tratados de manera empírica.
digámoslo así. El régimen para poder regresar a un paciente puede ser con pura claritromicina, 500 miligramos cada 12 horas, agregado a amoxicilina o doxiciclina, ¿sí? O, en su defecto, podemos emplear, si las condiciones lo permiten y no hay contraindicación para fluoroquinolonas, dar levofloxacino, que es el más empleado, una dosis carga de 750 miligramos, continuando con 500 miligramos cada 24 horas o 750, acorde también a las tasas de filtración glomerular que pueda tener el paciente. Y pues aquí están las alternativas que se pueden emplear en cuanto al tratamiento de estos pacientes. Pacientes hospitalizados con CPAP no graves y factores de riesgo para MRSA o Pseudomonas, pues otra vez regresamos una cefalosporina de segunda o tercera generación más acitromicina. Monoterapia, levofloxacino. Estamos hablando en pacientes hospitalizados, ¿no? Debemos emplear también lo mismo. Cuando hay contraindicación para macrólidos y fluoroquinolonas, podemos dar ceftriaxona y doxiciclina. ¿Qué es lo que debemos de realizar? Bueno, pues hay que seguir la directriz que recomienda Amoxi, un tratamiento ambulatorio, agregado a un inhibidor de beta-lactamasas en cuanto se tenga criterios o factores de riesgo de resistencias o sospechas para MRSA. Agregado también a un macrólido o puro macrólido en caso de que tenga alergia a penicilina, claritromicina. En pacientes ambulatorios, la moxi o tetra más macrólido o tetraciclina sola si presenta alergia a penicilina. Beneficio potencial de la terapia combinada de macrólidos en pacientes con NAC. ¿Qué es lo que debemos de valorar? Pues los efectos inflamatorios e inmunomoduladores de los medicamentos, hablando de los macrólidos. Aumenta la liberación de la toxina proinflamatoria, la neumolicina, y así como componentes de la pared celular. Pues por eso es más que nada que se debe dar la administración de macrólidos previo al agente beta-lactámico, y puede mejorar los resultados del paciente debido a los efectos antiinflamatorios que tiene la respuesta proinflamatoria. Vamos a hablar de un estudio que comparó casos de CPAP, recibía macrólido una hora antes con una cefalosporina en comparación de los casos que recibieron una hora antes del macrólido, la cefalosporina. La mortalidad fue aproximadamente del 30% menor en el primer grupo, menor mortalidad hospitalaria y a la alta, así como la reducción de la estancia hospitalaria, ¿no? Se recomienda iniciar una hora antes macrólido antes de dar la cefalosporina. En el entorno de pacientes hospitalizados, deberían los pacientes con neumonía por aspiración sospechosa recibir cobertura anaeróbica adicional más allá del tratamiento empírico estándar para neumonía adquirida en la comunidad. Se sugiere no agregar de manera rutinaria este tipo de cobertura para anaerobios para la sospecha de neumonía por aspiración, al menos que se sospeche de un absceso pulmonar o empiema. La neumonitis por aspiración, la resolución de los síntomas es en un plazo de 24 a 48 horas con requerimiento de tratamiento de apoyo. En microbiología realmente vamos a encontrar microorganismos anaerobios en muestras transtraqueales. Las tasas crecientes, pues esto se llama Clostridium difficile, asociadas a un uso de clindamicina, ¿no? Entonces eso implica pues agregar una cobertura antibiótica empírica, un tratamiento rutinario en el entorno de pacientes hospitalizados, los adultos con neumonía adquirida en la comunidad y factores de riesgo para MRSA o Pseudomonas aeruginosa se deben tratar con terapia antibiótica de espectro extendido en lugar de regímenes con CPAP estándar. Realmente abandonar el uso de esta categorización previa de la neumonía se asocia a la atención médica en guiar la selección de la cobertura antibiótica extendida en pacientes con NAC. Se recomienda que los médicos solo cubran empíricamente MRSA o Pseudomonas aeruginosa en adultos con NAC si hay factores de riesgo validados localmente o acorde a los patógenos del hospital.
Las recomendaciones, sobre todo para el tratamiento de MRSA o Pseudomonas aeruginosa asociada a MRSA, vancomicina, 15 miligramos cada kilo, cada 12 horas, o linezolid, 600 miligramos cada 12. Pseudomonas aeruginosa, pipertazo, cefepima, o ceftazidima, astronam o meropenem. En el entorno de pacientes hospitalizados, los adultos con NAC deben recibir tratamiento con corticoides. No se recomienda de manera rutinaria a los pacientes con neumonía en la comunidad o NAC grave. No se recomienda el uso de forma rutinaria en los pacientes adultos con neumonía por influenza. La base de datos de GOPEN se actualizó en una revisión del 2011 en los ensayos controlados caracterizados con terapia con corticosteroides. La terapia con corticosteroides reduce significativamente la mortalidad y la morbilidad en adultos graves con NAC. La terapia con corticoides redujo significativamente la mortalidad, pero no la mortalidad para los pacientes con neumonía en la comunidad, no grave en adultos, con mayor aumento de eventos adversos, especialmente hiperglucemia, o tener cuidado con los pacientes diabéticos. Tratamiento para pacientes con influenza que tengan neumonía adquirida en la comunidad y resulten positivos. En este ámbito es indispensable el inicio del antibiótico independientemente de la duración de la enfermedad. Sobre todo, el tratamiento con oseltamivir se asocia a menor riesgo de muerte en pacientes hospitalizados con NAC que den positivos, sobre todo a influenza, ¿no? O sea, estamos hablando de una sobreinfección, en este caso viral. Si se da el tratamiento dentro de las primeras 48 horas posteriores al inicio de los síntomas o hospitalización, se pueden dar mejores resultados. Se recomienda también que el tratamiento antibacteriano estándar se prescriba inicialmente en adultos con evidencia clínica y radiológica de neumonía en la comunidad. Y si dan positivo para influenza, en la configuración de pacientes hospitalizados y ambulatorios. Esto debe de incluir una terapia antibiótica independientemente de que sea también positivo para este virus. O sea que debemos de otorgarles nuestro régimen de tratamiento antimicrobiano estándar empírico hasta tener un cultivo, en dado caso de poderlo llegar a obtener, y ajustar el tratamiento acorde al antibiograma. En pacientes ambulatorios y pacientes hospitalizados con NAC están mejorando. ¿Cuál es la duración adecuada del tratamiento de antibióticos? Realmente se recomienda el tratamiento durante mínimo 5 días, incluso si el paciente haya alcanzado una estabilidad clínica antes de los 5 días. La mayoría de los pacientes alcanzan la estabilidad clínica dentro de las primeras 48-72 horas. En caso de no haber mejoría, hay que revisar nuestros cultivos para ver si no está sobreinfectado con alguna otra bacteria nosocomial como MRSA o Pseudomonas aeruginosa. En caso de ser así, debe seguir por 7 días, ¿sí? Y en caso de fracaso, cambio de antibiótico de presentaciones orales a intravenosos de la misma clase. En adultos con NAC que están mejorando, se pueden obtener imágenes de seguimiento de tórax. En adultos con NAC cuyos síntomas se han resuelto en 5 o 7 días, sugerimos que no se obtengan imágenes de tórax de seguimiento de rutina. El rendimiento positivo de las imágenes repetitivas varía del 0.2 al 5%, entonces no. Muchos casos de pacientes con nuevas anormalidades de estudios cumplían con criterios de detección para cáncer de pulmón entre fumadores actuales y pasados, entonces no está recomendado tener imágenes de seguimiento de tórax en pacientes que están mejorando con neumonía. Bueno, hasta aquí terminamos. Recordar que en caso de choque séptico asociado a una neumonía, debemos de implementar de manera rutinaria el uso de antibióticos de amplio espectro, como podría ser veneno. En caso de que no, se debe de otorgar la terapia inicial, levofloxacina como monodosis o ceftriaxona claritromicina. Para pacientes que van a ser ambulatorios, amoxicilina, claritromicina, si es que no son alérgicos, o levofloxacina como monoterapia si es que no tienen contraindicaciones. Vamos a hablar de asma. La epidemiología en México, acorde a la OMS, es el 7% de la población
que está padeciendo asma. Esto significa que aproximadamente 8.5 millones de mexicanos enfermos por este padecimiento crónico. La población más afectada es la que destaca entre ellos el régimen de edad de 0 a 14 años y posteriormente entre 16 y 64 años. La tasa de mortalidad estimada en nuestro país es de 1.8 por cada 1000 egresos hospitalarios asociados a asma. La eficiencia de mayor impacto para pacientes que sufren esta enfermedad. Podemos emplearlo de esta manera como un diagnóstico erróneo, un pobre uso de un tratamiento útil, el uso habitual de medicamentos no indicados o el uso reducido de pruebas diagnósticas, ¿no? La fisiopatología, pues realmente vamos a tener un poco de enfermedades o heterogéneas en la que coexisten factores predisponentes, participación de genes, estímulos del medio externo, respuesta del desarrollo inmunológico ante la agresión y la inflamación y reparación tisular. Los factores desencadenantes, alergenos, infecciones o ambientales concomitantes, así como los cambios de temperatura, ejercicio y emociones, pueden llegar a ser en conjunto de los ámbitos ambientales factores de riesgo para adquirir asma o para desencadenar la crisis asmática. La fisiopatología, pues dependiendo del fenotipo, la expresión clínica heterogénea por la interacción entre factores, predisposiciones y desencadenantes con células y moléculas del sistema inmunológico, endotipo, mecanismo fisiopatológico implicado en el desarrollo de un fenotipo específico. Aquí tenemos fenotipos de asma: alérgica, no alérgica, eosinofílica, neutrofílica, de inicio temprano, tardío, genotipo, endotipo, manifestaciones clínicas y mecanismos fisiopatológicos. En fase temprana existe una sensibilización de los alergenos, los cuales van a ser otorgados. En este caso tenemos el ejemplo del polen hacia una célula dendrítica, los cuales le van a dar el receptor del linfocito T. Este receptor lo va a llevar a desencadenar algunas sustancias inmunomoduladoras, interleucina 4 y proinflamatorios, interleucina 5, los cuales lo van a presentar al linfocito B con antígeno IgE. Este anticuerpo lo va a ser presentado al mastocito y después del mastocito va a hacer el reclutamiento de eosinófilos para poder presentar la liberación de gránulos y mediadores de la inflamación, lo que va a provocar moco, la hipersensibilidad y la secreción bronquial. Aquí tenemos el aumento de la producción del moco, el asma desencadenada por el alergeno previamente a una sensibilización, la cual va a provocar vasodilatación por la pared en, la, en, la, en el endotelio, y va a haber un aumento de la permeabilidad muscular. Esto pues va a estar producido por o representado por histamina, células proinflamatorias y también asociados a una respuesta de la estimulación de los nervios vagales, parasimpáticos o endoteliales a través de los reflejos colaterales locales. Pero van a dar una broncoconstricción. En la fase tardía, pues hay reclutamiento de leucocitos, neutrófilos, linfocitos y eosinófilos, pues están representados aquí: liberación de moco en nuestro espacio, las células endoteliales, eutoxina, proteína básica mayor, daño epitelial, constricción de las vías respiratorias. Entonces, pues aquí las tenemos manifestadas. En cuanto al seguimiento de la fase tardía, pues se va a dar en cuestiones de horas, ¿no? Va a haber mayor mucosidad, disminución del calibre del bronquiolo, y esto nos va a dar un broncoespasmo. Aquí tenemos todo en cuanto a las cadenas inflamatorias para la producción del broncoespasmo.
determinando que existen dos vías, la guiada por eosinófilos y la guiada por neutrófilos, y cada una de estas va a determinarse acorde al mecanismo fisiopatológico que se deba de emplear. Remodelamiento de la vía aérea. Existe una hipertrofia, una hiperplasia del músculo liso bronquial, una lesión epitelial, un aumento de la vasculatura de las vías respiratorias por conducción del edema, una hiperplasia e hipertrofia de las glándulas mucosas subepiteliales, un depósito subepitelial de colágeno. Lo que va a hacer, lo que nos va a traducir una disminución del calibre del músculo, digamos, una que sea más propenso, incluso aún sin tener el estímulo externo, puede ser desencadenado por un proceso inflamatorio no propiamente asociado al asma, sino algún otro tipo de factor de riesgo. Diagnóstico, la sospecha clínica, la demostración no objetiva de obstrucción, variable del flujo de las vías aéreas y la clasificación del nivel del control del riesgo a futuro, gravedad y fenotipo del asma. Muy bien. Para hacer una sospecha en asma, sobre todo en escolares mayores de 6 años, adolescentes y adultos, la presencia de dos o más síntomas claves, sibilancia, disnea, tos o presión torácica. Sintomatología que fluctúan en intensidad y frecuencia. Historia familiar, personas de enfermedad alérgica, dermatitis atópica, rinitis alérgica o asma alérgica. Aquí tenemos más probable que sea asma así. Si existe ya sobre todo una historia personal de atopia, historia familiar de asma o atopia, sibilancias generalizadas en la auscultación, la FEP o PEP1, FEP o PEP o PEP bajos sin otra explicación, eosinofilia sin otra explicación. Menos probable si presenta tos como único síntoma, tos crónica productiva, sin sibilancias ni disnea, exploración de tórax repetida normal, cuando el paciente tiene síntomas, alteraciones de la voz, síntomas solo con catarro común, infecciones respiratorias agudas, historia de fumador de importancia, por ejemplo, mayor de 20 paquetes al año, patología cardíaca, disnea, compañía de mareos, vértigo, disnea con ejercicio obstruidor inspiratorio o FEP o PEP normales cuando esté sintomático. Sospecha de las implantes, menores escolares menores de 5 años. Determinar sobre todo la tos, sibilancias, la respiración estertorosa, mayor de 10 días. El patrón de los síntomas puede variar con el tiempo y estas sibilancias primero se pueden producir con una infección viral y después unas sibilancias con más probabilidad de asma posterior a una respuesta que va a tener. La sospecha de este tipo de asma deben dar datos sugestivos en cuanto a los síntomas, la actividad física que se está presentando, la historia de alergia, la prueba terapéutica con corticosteroide inhalado a dosis baja o un beta agonista de acción corta en caso de razón necesaria. Y pues vamos a tener los datos sugestivos acorde a la sintomatología, la actividad física, la historia clínica y las pruebas, ¿no? Índice predictivo de asma. Indica la probabilidad de que el asma, ¿no?, el paciente con sibilancias tempranas desarrolle asma persistencia en el futuro. Existen criterios mayores y menores. Aquí los obtenemos. Los niños de 0 a 3 años con historia de más de 4 episodios de sibilancias con más de uno diagnosticado por médico, además de cumplir como un criterio mayor o dos menores. Historia de un padre con asma, dermatitis atópica, diagnosticada por médico, sensibilidad alérgica mayor a un aeroalergeno. Y los criterios menores, sensibilidad alérgica a leche, huevo, cacahuate, sibilancias no relacionadas con gripe o eosinofilia mayor a 4. Las pruebas que muestran obstrucción al flujo de aire, pues tenemos la espirometría, la relación FEP1-FBC menor a 70% en adultos menores de 50 años. Es diagnosticado de obstrucción. Entonces, la gravedad se puede también medir acorde a nuestro resultado que nos puede otorgar la espirometría, con 70% disminución leve, 60 al 69 moderada,
50 al 49 moderadamente grave y menor de entre 40 y 49 grave. El resultado normal no descarta la enfermedad tampoco. La reversibilidad, se realiza la prueba, espirometría pre y post broncodilatación. La prueba terapéutica con corticoides se debe de emplear 6 semanas con dosis media de corticoide inhalado de 0 a 15 días con 40 miligramos de prednisona. El incremento del FEV1 mayor del 12% y 200 mililitros de la FEV mayor al 20%. Y tenemos pues ya las medidas seriadas de la FEV1 para poder considerarse positiva. ¿Sí? El flujo respiratorio máximo con flujómetro cada mañana y noche durante 2 semanas. ¿No? Variabilidad del FEV1 mayor del 20% se considera positiva. Prueba de reto con ejercicio ocupacional o directas con metacolina. Sobre todo se realiza en tercer nivel de atención, con insumos y personal adecuado, pacientes con síntomas de obstrucción de vía aérea con pruebas en reposo normales y sin reversibilidad de la espirometría con síntomas solo después del ejercicio. La caída del FEV1 mayor al 15% del valor basal. Eosinófilos en sangre periférica mayor a 0.4 o 400 por cada valor representativo o asociado al 3% de la sangre periférica, asociado de recuento total mayor a 4%, al 3% de los eosinófilos acorde a los grupos totales. La relación de la gravedad del asma eosinofílica y marcador para riesgo de exacerbaciones. Clasificación inicial y tratamiento inicial. Dependiendo de los síntomas y el uso del medicamento de rescate al momento de consulta, se debe realizar este test de preguntas del control del asma. Dependiendo de este test, se debe determinar el tratamiento a emplear. El riesgo futuro, riesgo de exacerbaciones modificables, síntomas no controlados, el uso más bajo, fracaso de los ABA al mes, AFEB1 bajo, menor al 60% de lo predicho, problemas psicosociales, comorbilidades, obesidad, embarazo, tabaquismo y sinofilia. Riesgo de exacerbaciones no modificables, intubación o internamiento en terapia intensiva por asma, más de una exacerbación grave en los últimos 12 meses. Riesgo de evolución a obstrucción irreversible sin manejo con corticoides inhalado, o sea, pacientes que no lo están llevando, exposiciones a humo de cigarro, agentes ocupacionales, solventes o químicos, la FEV1 inicial bajo con secreción bronquial crónica, EPOC y eosinofilia. Riesgos de efectos secundarios por medicamentos sistémicos, el uso frecuente de corticoides orales, el esteroide inhalado potente a alta dosis, los inhibidores de citocromo P450 y los locales, esteroide inhalado potente o alta dosis, más la técnica de inhalación. La gravedad se establece en base al nivel de medicamentos necesarios para mantener el control de los síntomas. Se clasifica después de que el paciente ha recibido manejo, mantenimiento por varios meses y se encuentra estable. El asma leve es un buen control con paso 1 o 2. El asma moderado, buen control con paso 3 y el asma grave, necesidad del paso 4 o 5 para el control. El seguimiento de estos pacientes se debe realizar con nuestro test que ya hemos comentado. Menor de 15, síntomas parcialmente controlados. De 16 a 19, síntomas parcialmente controlados. Se permite un cuestionario de estandarización con puntuación del 5 al 25. El flujo de espirometría máximo fue uno variar acorde a la hiperactividad pulmonar, el tratamiento subóptimo que puede tener y el diario autocontrol. Tratamiento no farmacológico para estos pacientes se debe emplear, evitar el tabaquismo, evitar los alergenos, evitar la exposición sobre todo al alergeno que se pueda llegar a determinar, realizar ejercicio regular, realizarlo con un mal clima o contaminación, eso nos puede llegar a dar una alteración, y evitar el uso de medicina alternativa. Farmacológico pues va a depender de los pasos, se debe de otorgar
acorde si es un paso de rescate, un control simple, un paciente con difícil control o un extremo difícil control. Los pasos. En SABA, según las necesidades de la medicación, exclusivamente cuando los síntomas son ocasionales, no existen despertantes nocturnos por el asma. Otras opciones de tratamientos regular con corticoides inhalados a baja dosis en los pacientes con riesgo de sufrir exacerbaciones. Paso 2. El tratamiento regular con corticoides inhalados a dosis baja más un SABA, según las necesidades. Deben de otorgarse este tipo de combinaciones, sobre todo para ver la efectividad. Se puede cambiar un corticoide inhalado por un LABA, que produce una mejoría más rápida de los síntomas, la FEP1, que solo con el tratamiento con corticoides inhalados. Realmente pues hay que valorar el costo-riesgo, el costo-beneficio, ¿no? También debemos de tomar en cuenta el ámbito sociodemográfico del paciente y económico. En caso de la asma alérgica, puramente estacional, comienzo inmediato de los corticoides inhalados e interrupción en las 4 semanas después del final de la exposición. Paso 3 y 4, ya lo habíamos comentado. Corticoides inhalados y LABA en dosis bajas con tratamiento de mantenimiento, más SABA o bien corticoides inhalados. Aquí lo tenemos. El paso 4, el tratamiento de mantenimiento y rescate con corticoides inhalados, con meterol o bien corticoides inhalados en dosis intermedias, LABA como mantenimiento más SABA según las necesidades. Esto requiere que si se presenta una crisis de activación, pues se debe de otorgar de manera inicial. Paso 5, pues una derivación para investigación por un especialista de tratamiento adicional, sobre todo para determinar otras opciones. Algunos pacientes pueden beneficiarse solo de corticoides orales en dosis bajas, aunque se produce efectos secundarios sistémicos a largo plazo. Y tenemos una tabla acorde de las dosis, acorde a la edad y la dosis de equivalencia sobre los esteroides inhalados que se pueden llegar a utilizar. La inmunoterapia con alergenos está indicada en pacientes con asma alérgica cuando se ha demostrado una sensibilidad mediada por IgE contra aeroalergenos. Utilizar este tipo de extractos bien caracterizados de manera adecuada, potencial y estandarizados. Menores de 5 años podemos usar los SLIT o se sugiere no usar SLIT. Mayores de 5 años se sugiere usar SLIT y también se sugiere usar SIT. Medicamentos biológicos, considerar omalizumab, tratamiento en pacientes mayores de 6 años de edad, con asma alérgica grave e IgE elevado. Administrar en una institución sanitaria, pues bueno, esto debe ser de manera hospitalaria para ver las probables reacciones adversas que pueden llegar a tener, ¿no? El ajuste del tratamiento pues va a depender de la estabilidad o mejoría o empeoramiento de la crisis que pueda llegar a tener. Se puede llegar a recomendar esteroide inhalado, más o menos 25 al 50% cada 3 meses. En la educación, pues hay que realizar nuestro cuestionario, ¿no? Que ya habíamos comentado para poder dar seguimiento. Como tal, eso es algo de lo habitual en una consulta, que ya se vio en su clase de neumología en su momento, y que lo que compete al área de urgencias es la exacerbación del asma, o sea, la crisis. Una crisis de asma es una exacerbación o brote o empeoramiento agudo o subagudo de los síntomas o la función pulmonar con respecto al estado habitual del paciente y en ocasiones puede ser la manifestación del asma. El tratamiento del agravamiento del asma y las exacerbaciones debe considerarse de un espectro continuo que va desde un automanejo por parte del paciente, todo lo que se comentó, un plan escrito por
contra el asma hasta el tratamiento de los síntomas más graves para atención primaria o un servicio de urgencia. En cuanto a la evaluación del paciente, el tratamiento de las exacerbaciones se debe iniciar con un SABA y oxígeno. Evaluar la disnea, la frecuencia respiratoria, el pulso, la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno, la función pulmonar y descartar que tenga una anafilaxia. Recordar que parte de este tipo de padecimientos puede llegarse a simular una reacción anafiláctica. Otras consideraciones que podemos llegar a tener en cuenta de causas alternativas de la dificultad respiratoria, por ejemplo, una falla cardíaca, una disfunción de las vías respiratorias superiores, inhalación de cuerpo extraño o embolia pulmonar. ¿De qué manera debemos de realizar ese traslado inmediato, ya que son episodios agudos que pueden llegar a tener alteraciones neurológicas, respiratorias y cardiovasculares y que debe ser evaluado de manera inmediata ante el servicio de emergencias para poder realizar los diagnósticos diferenciales previamente mencionados? Se debe de realizar una prueba a esos pacientes a su ingreso inmediatamente de SABA inhalado, bromuro hipatropio inhalado, oxígeno y corticoides sistémicos para determinar algunos de los, digamos, descartar los factores, los diagnósticos diferenciales mencionados. ¿Cómo se va a iniciar el tratamiento? Pues vamos a administrar dosis repetitivas de SABA habitualmente en el servicio de emergencias, en una aerocámara o un con nebulizador de alta frecuencia, corticoides orales de manera temprana, oxígeno con flujo controlado, se encuentra disponible, comprobación de la respuesta de los síntomas, la saturación, frecuencia y medición pulmonar a cabo de 1 hora para poder realizar el ajuste del oxígeno y mantener una saturación entre 93 y 95 en adultos y adolescentes 94 98 en niños. En caso de exacerbaciones graves, la adición de bromuro de hipatropio, en consideración a la posibilidad de la administración del SABA mediante nebulizador. En centros agudos puede contemplarse la administración de sulfato de magnesio por vía intravenosa si el paciente no responde al tratamiento intensivo inicial. Estas exacerbaciones no deben de efectuarse cuando están las exacerbaciones, deben de efectuarse radiografías de tórax ni gasometría, ni prescribir de forma sistémica antibióticos. Aquí tenemos un cuadro de la atención de las manifestaciones de exacerbación del asma, dependiendo de la severidad. En la atención primaria, paciente que acude con una exacerbación de asma aguda o subaguda, hay que evaluar al paciente, determinar, ¿es asma? ¿Presenta factores de riesgo de muerte relacionada con el asma o la gravedad de la exacerbación? Si es leve o moderada, habla de frases, prefiere estar sentado o acostado, no está agitado, frecuencia respiratoria aumentada, usa músculos accesorios, frecuencia de pulso de 100 a 120, la saturación de oxígeno de 90 a 95, la FEP mayor del 50% del valor teórico del manejo del valor. Cuando estamos hablando de algo grave, las palabras sueltas, se sienta, encorvado, hacia adelante, agitado, frecuencia respiratoria mayor de 30, usa músculos accesorios, la frecuencia mayor de 120 y generalmente hay hipoxemia. Y potencialmente normal es el paciente que ya con somnolencia, confusión o tórax silente. Todo esto debemos emplear un tratamiento de urgencia, ¿sí? Traslado a un centro de cuidados agudos o en el área de urgencias para administración de SABA, bromuro de hipatropio inhalados, así como oxígeno y corticoides sistémico. En dado caso de mejoría, debemos de continuar. Si nuestro paciente empieza a empeorar, es necesario valorar la asistencia mecánica ventilatoria y sobre todo que continúe el tratamiento con relajantes neuromusculares para poder ampliar, digamos, o quitar ese broncoespasmo. Claro que esto se debe llevar a cabo ya en una unidad de cuidados intensivos para su seguimiento, ¿no? Sobre todo pacientes con asma severo que presenten hipercapnia, hipoxemia y acidosis.
deben de ser llevados al servicio de cuidados críticos. Cuando es leve o moderada, el inicio es con SABA de 4 a 10 inhalaciones mediante su aerocámara y repetición cada 20 minutos durante una hora. Metilprednisolona de 1 miligramo por kilo, máximo 50 miligramos en niños de 1 a 2 o máximo miligramos por kilo, máximo 40 miligramos. El uso de oxígeno solo si se objetiviza una saturación de 93 a 95%, media 95%. Continúa, si hay empeoramiento, pues hay que trasladarlo a un centro de atención para cuidados agudos y esperar mientras se realizan estas pruebas. La evaluación del alta pues debe ser la mejoría de los síntomas, se debe de quitar las sibilancias, debe tener una saturación de oxígeno mayor del 94% al aire ambiente. Sobre todo debe tener los recursos domiciliarios adecuados para continuar su tratamiento. Debemos de ajustar el control de tratamiento, en este caso de pacientes que se pueden llegar a tener alguna complicación, sobre todo, y valorar el destete de los esteroides en caso de que se hayan llegado a administrar de manera escalonada. Muy bien. Esto es en cuanto a hablar de la exacerbación del asma. Se pueden llegar a emplear lo que se está comentando, aunque también hay terapias que se pueden llegar a, digamos, a otorgar en dado caso de que un paciente, aunque presente clínica de moderada, nos presente criterios bioquímicos de severidad, como puede ser la acidosis respiratoria. Esos pacientes, en dado caso de que no exista mejora al cabo de una hora, se sugiere iniciar con el manejo avanzado de la vía aérea para poder otorgar esa protección, asegurarla y sobre todo dar el tratamiento sistémico asociado a un manejo de ventilador en conjunto con bloqueadores neuromusculares, ya que estos no se pueden administrar de manera, digamos, ambulatoria ni mucho menos hospitalaria si no se tiene los cuidados de que el paciente ya cuenta con una vía aérea asegurada. ¿Sí? Estamos hablando de la intubación orotraqueal. La EPOC. Vamos a hablar de EPOC exacerbado. Existen diversas definiciones, como una enfermedad prevenible y tratable que se caracteriza por limitación del flujo aéreo persistente, no reversible totalmente. Se asocia a una respuesta inflamatoria de las vías aéreas, los pulmones, a partículas nocivas y gases. Bueno, los fenotipos del EPOC asociado agudizado con bronquitis crónica, fenotipo de EPOC mixto, EPOC asma y fenotipo agudizador con enfisema. Los fenotipos acorde a patrones radiográficos del enfisema, tórax endonera, abatimiento del diafragma, corazón en gota, ¿no? Bulas, incremento de la trama broncovascular, etc. Bronquitis crónica, radiología normal o no específica en el 21% de los casos. Imágenes de riel en tranvía por engrosamiento de los bronquios de 3 milímetros de diámetro. Imágenes en paredes gruesas, regiones superiores de los cilios. Todo esto lo debemos de categorizar en cuanto a un inicio de evento agudo con características de empeoramiento de los síntomas, los cuales los síntomas o signos cardinales de la exacerbación del EPOC, acorde a estas escalas, varían dependiendo la intensidad. Es por eso que se determinó dar 3 signos cardinales, que es tos, esputo y disnea, los cuales se deben de valorar como el incremento, aumento de la tos o incremento de la disnea. Todos son incrementos. Hablar de epidemiología, se tiene una prevalencia del EPOC que oscila entre el 3.9 al 60%.
acorde a los estatutos de la edad. Por eso que las prevalencias más bajas han sido observadas en los estudios donde se han utilizado los criterios GOL en conjunto con el manejo clínico. La tasa de mortalidad del EPOC exacerbado se ha incrementado hasta 15.2 por cada 100.000 habitantes en 1990 y en la actualidad hasta el año se tiene que cerca del 19.8 por cada 100.000 habitantes hombres y 12.8 en referencia a las mujeres para, para años próximos. La tasa de mortalidad, la tasa de morbilidad por EPOC es alta. Con frecuencia los pacientes necesitan una gran cantidad de recursos para su atención en diversos niveles y se estima pues que, de acuerdo a la OMS, que en el 2000, el 13% de la población total permanezca en admisiones hospitalarias. En México, hasta un 30% de los casos de EPOC son atribuibles a exposición de humo o biomateriales. Esto es más frecuente, sobre todo en las áreas rurales, que están expuestos a humos de leña, condiciones biológicas como el polen, el polvo, el empleo de fertilizantes, pesticidas, etcétera, que pueden llegar a dejar una cicatriz pulmonar. Bueno, tenemos la patología alcohol, el EPOC, como tercera causa de muerte, de acuerdo a esta epidemiología. El EPOC exacerbado, pues tenemos una disfunción mucociliar, hay cambios estructurales de la inflamación de la vía aérea, un componente sistémico con limitación de flujo. Todo esto conlleva un desequilibrio entre la proteasa y antiproteasa, que se va a incrementar, que es una de las principales, sospechas, la alfa 1 antitripsina, la tenasa, etcétera, y esto va a incrementar el aumento de estas enzimas proteolíticas, las tasas de neutrófilos, catepsina, mieloproteínas, etcétera. Existe una hipersecreción, hacia la mucosa epitelial acorde a un patógeno externo. En este caso estamos teniendo una imagen del humo del cigarro, las cuales van a desencadenar una fisiopatología similar a la que se produce en el asma. Con excepción de que aquí va a haber una deficiencia mucociliar, las cuales se van a hacer por un daño crónico. No va a haber daño ciliar, van a tener una limitación reducida y pérdida del mecanismo de aclaramiento ciliar, por lo que vamos a tener los principales síntomas, que es tos y esputo. Aquí tenemos una fotografía de un paciente sano de los cilios y un paciente que ya tiene una disfunción mucociliar, una infección de Haemophilus influenza. El EPOC exacerbado, continuando con lo mismo, la célula epitelial disfunciona acorde a diversos mecanismos por destrucción de la pared alveolar asociada por proteasas en el enfisema o una hipersecreción de moco, lo que nos va a dar una disminución o alteración de la BQ. Existen estos patrones, sobre todo de recuperación con un fibroblasto, lo cual va a dar una fibrosis, una bronquitis crónica, y estos mecanismos, factores quimiotácticos, determinan la condición antefinal en cuanto a la cicatriz pulmonar que puedan tener. Tenemos una imagen parecida al asma, otra imagen macroscópica de un bronquiolo. Aquí tenemos una imagen de un
corte histológico en pacientes con un alveolo normal y un paciente con EPOC, donde existe destrucción alveolar. La respiración, entrada y salida de aire, se encuentra la limitación del flujo por atropiamiento, dependiendo las categorizaciones de la misma. Y bueno, ese tipo de agudización hay que caracterizarlo como un episodio agudo de la inestabilidad clínica caracterizado por empeoramiento mantenido de los síntomas respiratorios. Es necesario distinguir una nueva agudización de un fracaso terapéutico previo o de una recaída. El diagnóstico del EPOC consta de 3 pasos esenciales, sobre todo del exacerbado. Realizar un diagnóstico diferencial con los que tenemos aquí. Neumonía, tumor, insuficiencia cardíaca, derrame pleural, neumotórax o arritmias cardíacas. Establecer la gravedad, los síntomas, los signos que tienen. Es clínico 100% con los datos de disnea, tos y expectoración, más los acompañantes, operaciones retroesternal, sibilancias, datos clínicos tipo perfusión tisular, etc. Y sobre todo determinar la etiología. En todos los casos hay los estadios acorde a la clasificación de la severidad de las guías GOLD. Debemos de clasificarlos en leve, moderado, severo y muy severo, acorde a esos parámetros de las características por broncodilatador. Aquí vamos. La clasificación del EPOC exacerbado en la severidad. En cuanto a la severidad, hay indicaciones para la hospitalización, sobre todo comorbilidades graves asociadas, el uso de músculos o datos de dificultad respiratoria, frecuencia respiratoria mayor a 30 por minuto, por pulmonales condensados, cianosis central, tensión arterial sistólica menor de 90, datos de choque, frecuencia cardíaca mayor de 110, datos clínicos de encefalopatía hipercápnica o alteraciones de la oximetría menor de 90%. La clasificación de Antonisen nos determina los tipos digamos, de severidad que pueda tener. Ante un síntoma es un síntoma menor, un síntoma mayor y uno menor. Moderado, 2 mayores, severo, 3 mayores. O sea, los severos, los mayores va a ser aumento de la expectoración, aumento de la disnea. Y los menores, infección de vías aéreas superiores, síndrome febril, aumento de la frecuencia cardíaca, respiratoria y sibilancias. Existe también la escala de MRCD, en la cual pues podemos estadificar esta disnea en pacientes con EPOC, en los cuales 0 no hay disnea, 1 hay leve, la 2 moderada, la 3 severa, la 5 es moderada, pero la 3 moderadamente severa, la 4 severa y la 5 pues realmente muy severa. Capaces en 5A capaces de vestirse de forma independiente y el 5B requieren asistencia para su autocuidado. Estamos hablando de algo muy delicado para ellos. El EPOC exacerbado, el índice de EDECAF, para poderlo determinar, asociado a la disnea, un punto, una clasificación de MRCD, 5A, un punto, 5B, con cianofilia, un punto, consolidación, un punto, pH, un punto, menor a 7.3, fibrilación auricular, un punto. CDCAP nos va a predecir la mortalidad intrahospitalaria del EPOC en este tipo de pacientes, más de 5 puntos, un 70% de mortalidad predicha. Manejo inicial, pues vamos a dar oxígeno, monitorización, acceso venoso, determinar el empleo de toma de muestras, procalcitonina, dímero D, para descartar factores desencadenantes concomitantes y biomarcadores cardíacos, como para descartar diagnósticos diferenciales. La radiología de tórax es indispensable para ver si está asociada a una neumonía, un electrocardiograma para lograr las arritmias y las muestras de cultivo en esputo se deben de realizar. El tratamiento con broncodilatadores, las recomendaciones pues es iniciar de manera temprana o optimizar la broncodilatación con aumento de la dosis o la frecuencia de broncodilatadores de acción corta. Los beta-2 agonistas,
aquí estamos refiriéndonos a unas dosis, sobre todo de rescate, que se pueden llegar a emplear cuando el paciente llega con EPOC exacerbado tipo asmatiforme. La combinación de hipatropio debe ser usado. En ocasiones podemos emplearlo también hacia corticoides orales, los cuales no están bien recomendados, pero pudieran llegar a mejorar, ya que recordar que en dado caso que inmunosuprimamos al paciente con corticoides orales, podemos llegar a dar concomitancias de patógenos nosocomiales. Entonces debemos de ser muy cautelosos. Los antibióticos están especialmente indicados en pacientes de características que se puedan obtener en un esputo o una muestra de esputo purulenta. Cabe señalar que en ocasiones el EPOC exacerbado puede llegar a requerir tratamiento hospitalario. En este caso, la clasificación de la severidad del EPOC exacerbado, indicación de tratamiento hospitalario, aquí la tenemos, ¿sí? Sobre todo ya ha sido comentada, y hay que saber diferenciar entre un asma y un EPOC, ¿sí? Sobre todo por la hipersecreción de moco pequeña de las vías aéreas con fibrosis pulmonar destructiva, y la otra nada más es secundaria a una hiperactividad bronquial, ¿no? En el EPOC va a haber neutrófilos, en el asma va a haber eosinófilos, con todo lo demás sin hiperactividad bronquial, correspondemos a EPOC, y cerca del 10% va a tener un componente mixto. Otras diferencias entre asma y EPOC puede ser la secreción mucosa, que va a ser mayor en relación a la del asma, que es menor. Los mecanismos o células inflamatorias que se encuentran asociados más al EPOC es CD3, CD8, CD25 y CD68, a diferencia de los del asma. Los mecanismos o mediadores de la inflamación, sobre todo los factores estimulantes de colonias, granulocitos y macrófilos, interleucina 4 y 8 y leucotrieno 4. Y acá pues tenemos interleucina 4, 5, 13, leucotrieno 4, estrés oxidativo, proteína. Cuatro componentes de manejo efectivo de EPOC. Hay que evaluar y vigilar la enfermedad, reducir los factores de riesgo, manejo del EPOC estable, manejo de las exacerbaciones. Tratamiento con broncodilatadores, tratamiento angular del EPOC. Los broncodilatadores son el punto central del manejo del EPOC. Los beta-2 agonistas de acción corta se usan en caso necesario. Los broncodilatadores de acción larga deben de usarse en forma regular para prevenir los síntomas o reducir los síntomas y las exacerbaciones. Los principales broncodilatadores son los anticolinérgicos, los beta-2 agonistas, y anteriormente se empleaban teofilinas. Actualmente ya están ya en la nueva actualización de la guía, la guía 2014, ya no se recomienda. El EPOC es una enfermedad en la cual pues hay un variable, digamos, limitación funcional. Normalmente conlleva riesgos o características clínicas específicos de todos los diagnósticos diferenciales o digamos de las urgencias respiratorias que estamos ahorita comentando. Debemos de dar el tratamiento en reducir la limitación al flujo aéreo inspiratorio, y con esto vamos a reducir las exacerbaciones, como pues administrando corticoides, ¿no? Y sobre todo para mejorar la calidad de vida de este tipo de pacientes que lo pueden llegar a tener. ¿Qué es modificar favorablemente la historia natural de la enfermedad? Pues debemos de enfocarnos a disminuir los síntomas, disminuir la disnea, prevenir las exacerbaciones, desacelerar la progresión y disminuir, con eso podemos disminuir una mortalidad del 16% adicional restada al valor predicho de la exacerbación. Otras consideraciones en cuanto al tratamiento: el oxígeno a largo plazo de 15 a 16 horas, actualmente son 18 horas por día, en pacientes con insuficiencia respiratoria crónica.
y que requieran empleo de oxígeno domiciliario, ¿no? La vacuna, pues todos los pacientes deben ser vacunados, pacientes con EPOC, para prevenir las exacerbaciones y la gravedad de las mismas, acorde al patógeno. Y el tratamiento lo podemos dividir al final en objetivos, sobre todo de instauración, objetivo de saturación del 88 al 92%, para administrar el oxígeno suplementario, administrar el salbutamol, una serie de 3, en conjunto con un anticolinérgico como el ipatropio, para poder sacar esa exacerbación. Posteriormente podemos dejar secuencializados estos medicamentos, estos fármacos, a cada 6 horas, cada 8 horas, dependiendo la respuesta que se tenga. Podemos emplear prednisona en casos de que sean muy las crisis del EPOC muy exacerbadas, y sobre todo hablar de este tipo de exacerbaciones, el empleo de antibiótico asociado a amoxicilina con claritromicina o moxifloxacino con levofloxacino. Realmente este tratamiento final empata una combinación en cuanto a la crisis asmática y el tratamiento de la neumonía tibiana comunidad. Si observan, es un conjunto de estas, los tratamientos ya mencionados con anterioridad. Las dosis pues van a ser iguales o ajustadas acorde a la edad, o en caso de que tengan algún tipo de comorbilidad asociada, otorgar los tratamientos empleados de este tipo de padecimientos para evitar recaídas, sobre todo tener cuidado en el empleo de esteroides en pacientes con EPOC exacerbado para y que tengan diabetes mellitus, para evitar una crisis hiperglicémica. Posteriormente podemos realizar un antibióticograma acorde a las muestras de esputo para poder determinar o asociar al tratamiento un cambio. Tenemos que tener cuidado sobre todo en las infecciones del EPOC exacerbado hospitalario, ya que pues en estas iban a requerir de un tratamiento más general y sobre todo más específico, asociado al germen que se está aislando. Estos pacientes, al igual como los pacientes con asma o neumonía grave, pueden llegar a requerir manejo avanzado de la vía aérea, tampoco se descarta. Incluso estas 3 patologías lo finaliza, o digamos la severidad va a determinar del manejo avanzado de la vía aérea y el apoyo de soportes vasopresores. No hay que descartar, o digamos, no hay que olvidarnos de que también puede llegarse a unarse a otras patologías como la tromboembolia pulmonar o un infarto que puede llegar a simular. No olvidarnos de que en ocasiones estos pacientes toman remedios naturales, toman caseros, toman medicamentos fuera del ámbito hospitalario, los cuales pueden, digamos, alterar el sistema inmunitario y otorgar una máxima expresión de respuesta inmunitaria hacia el organismo, que podemos decir que es una anafilaxia, y que lo que se nos presente enfrente sea una reacción tipo anafiláctica, ¿sí?, severa, y lejos de ser una exacerbación de POC, una crisis de asma o una neumonía, ¿no?, lo que estemos sospechando. Todo esto pues converge a realizar los cuidados del ABCDE y posteriormente los cuidados acorde a objetivizaciones de cada una de estas subcategorías. La elección de los antibióticos, les comentaba, debe ser acorde a la sospecha clínica. Si son gérmenes como Haemophilus influenzae, Staphylococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis, podemos dar de elección amoxiclav, ¿no?, con alternativas de moxifloxacino o levofloxacino. En agudización leve. En agudización moderada, es el grupo, debemos de iniciar con levofloxacino. En la agudización grave, sin riesgo de infección por pseudomonas, igual, continuamos con moxifloxacino, con una alternancia, o digamos una alternativa, con ceftriaxona. Y en la agudización muy grave, con riesgo de infección por pseudomonas,
debemos de emplear quinolonas, ciprofloxacino a dosis pseudomónica o levofloxacino con beta-lactamasas antiactividad con pseudomona. ¿Para qué? Para poder otorgar un plan de conjunto integral. La dosis o la duración pues va a determinar dependiendo de la exacerbación y el estado clínico. Normalmente cuando se emplean monoterapias con penicilinas, podemos decir que puede llegar el tratamiento hasta 7 días, mínimo 5 días por cada uno de ellos, ya sea penicilinas, quinolonas o macrólidos. A excepción del ciprofloxacino, si es que se va a llegar a otorgar para dosis pseudomónicas, se van a dar hasta por 10 días. Debemos de otorgar profilaxis de la enfermedad para evitar enfermedad tromboembólica venosa. Esto pues debemos de categorizarlo con el índice de Caprini para poder, digamos, justificar el empleo de este tipo de anticoagulación o prevención anticoagulante de la enfermedad tromboembólica venosa. El uso de enoxaparina es el más habitual y se va a variar acorde a la edad para ajuste de la dosis, función renal y recordar que es dosis de manera preventiva, no óptima. Muy bien, chicos, pues gracias por su atención. Nos vemos en la plataforma.